Para ello contamos con la presencia de Claudia Angélica Beltrán. Claudia es la jefe jurídica del Banca de Personas y mi pyme Banco Da Vivienda. Muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros. Igualmente, Manuel Felipe Belandia. Manuel, gerente jurídico de Cobranza Regional Bogotá de Ban Colombia. También a quien le damos la bienvenida en este momento. Igualmente a Eduardo Talero, director jurídico de Serlefin. Eduardo, bienvenido, muchas gracias por su valiosa compañía hoy. Y como moderador vamos a tener a Otoniel González, gerente general precisamente de Otto Abogados. De manera que vamos a aprovechar Bueno, muy bien, panelistas, bienvenidos. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y auditorio, vamos a aprovechar entonces la presencia de estos expertos en el tema. Gracias. Bueno, buenas tardes. Estamos de buenas porque tuvimos un conferencista que nos los ha dejado motivados, despiertos y además ya con el refrigerio, entonces estamos como en una mejor situación porque pues vamos a hablar de temas que vamos a tratar de hacerlo lo más agradable posible porque estamos aquí acompañados de abogados y hay veces pues estas tertulias jurídicas, las personas las consideran como un ladrillo, como una situación no muy agradable, pero vamos a tratar de hacerlo muy ameno, sobre todo por esta última hora que tenemos. Vamos a tratar rápidamente de unos temas referidos a nuestra, aparte del sector, aparte de la industria, que es el cobro jurídico y las acciones legales para la recuperación de los activos que ya se encuentran en una edad de mora muy avanzada. Tenemos una particularidad en este momento, estamos viviendo el sector judicial, una especial circunstancia y de mucha presión, porque normalmente, tradicionalmente, el sector judicial en Colombia ha sido como la cenicienta del presupuesto, los recursos para los juzgados, la actividad judicial dispersa y con un órgano administrativo que es el Consejo Superior de la Judicatura, tratando de hacer también su mejor esfuerzo, pero siempre con unos elementos muy escasos. Hay partes en este país en donde el juez tenía que llevar, porque ahora casi no se hace así, tenía que llevar su resma de papel, tenía que poner su impresora, tenía que sacar adelante los fallos y nosotros los demandantes del servicio de justicia exigiéndole a ese funcionario celeridad y agilidad cuando estaba abandonado por el Estado. Pero en general veníamos también de una situación de unos procesos, un cliente, perdón, veníamos de una situación de aplicar un modelo jurídico muy antiguo. Entonces viene la reforma al Código General del Proceso, que para los abogados significó un cambio completamente de estructura, de idea, que fue el Código General del Proceso. Eso fue para nosotros es poco tiempo, para otras personas dirán, pero eso fue en el 2012, ya llevamos para 10 años, 11 años. Pero y cambiar toda una estructura vieja por un nuevo modelo en un esquema en donde los funcionarios también estaban acostumbrados al sello, al documento, al papel, no ha sido fácil. Y eso generaba siempre las malas querencias o las malas ideas para las áreas de cobranzas que lo mandaban a cobro jurídico y se olvidaban de ese cliente. Bien, arrancó el Código General del Proceso y estando en esos procedimientos vino la pandemia que nos obligó a todos a utilizar una nueva forma de hacer las cosas. Y la rama judicial, los abogados litigantes, no fuimos ajenos a eso. Nos tocó rápidamente pasar de tener la mera competencia de hacer un correo electrónico, que para algunos abogados eso ya era un adelanto, a pasar a esquemas de audiencias virtuales y ahora, ¿qué no decir de audiencias en el metaverso? Entonces, estamos viviendo una etapa importante de muchos cambios. Entonces, en la implementación de esas nuevas tecnologías y de estos nuevos modelos de accionar, pues es muy importante también que las entidades financieras
o los acreedores pues también se ajusten aprovechando esas nuevas herramientas. Y de eso se trata. Vamos a conversar un poco de qué están haciendo hoy día frente a estos nuevos retos que nos demanda el cobro jurídico con la aplicación del Código General del Proceso, pero además de eso, de todas las herramientas que ahora hay en el escenario. Bien, vamos a arrancar con una primera pregunta que nos va a absolver el doctor Manuel Felipe Velandia, abogado, director del área jurídica de Bancolombia. Y le queremos preguntar si nos hace una breve descripción de cuál es el modelo de recuperación de cartera de clientes judicializados que ha desarrollado o en este momento pues desarrolla la entidad, qué criterios de política para judicializar actualmente están desarrollando y cómo considera que son o cuáles son los parámetros que deben de considerarse para hacer una adecuada judicialización y el inicio del proceso judicial. No meramente porque cumplió una altura de mora, salió en un archivo en Excel y ahí mismo manda el acuerdo jurídico, pida las garantías y manda el acuerdo jurídico. ¿Qué están haciendo hoy día Bancolombia especialmente? Listo, gracias, Otoniel. Buenas tardes para todos. Sé que es una hora difícil, entonces vamos a tratar de hacer una dinámica muy práctica. Vamos a hablar desde la experiencia. Precisamente la invitación que nos hizo Beatriz a nosotros es reflejar lo que nosotros vivimos en el día a día y cómo ejecutamos todas estas ideas que se van desarrollando en estos escenarios de conocimiento. Yo hablo desde de una entidad, desde Bancolombia, cómo atendemos la cartera. El primer concepto que hay que tener claro para nosotros es que esto es un modelo de atención del cliente. Nosotros tenemos clientes, un sinnúmero de clientes, y puede que lleguen a una situación de crisis. Y esa situación de crisis hace que el cliente tenga un tratamiento especial. Ese tratamiento especial precisamente nos toca a nosotros, los encargados de recuperar la cartera. No solo el equipo jurídico, que es pues, digamos que el que primero piensan cuando hay una cobranza, pero realmente nosotros en Bancolombia hemos tenido la intención de desarrollar un modelo diferente e integral. No es el único modelo que hay. Cuando preparábamos este foro veíamos que hay diferentes modelos. Yo quiero presentarles el de Bancolombia. Nosotros hemos tratado de tener un conocimiento del cliente y para ello ponemos a disposición de los clientes un equipo interdisciplinario, integral, que aborda a los clientes desde el día 1 de mora. No es una asignación específica a una persona, sino a un grupo de especialistas. Nosotros los llamamos tribus. Y esas tribus se encargan de gestionar al cliente, conocerlo, antes de llevar al equipo jurídico. El equipo interdisciplinario está conformado por un gerente negociador, un ejecutivo, un auxiliar operativo y un elemento muy importante, un abogado. Un abogado que está asesorando desde el día 1, que permite orientar para que se tomen decisiones. Entonces, ese equipo interdisciplinario nos funciona, es un modelo de atención, acompañamiento y prepara el cobro jurídico. Cuando ya llegamos a la instancia de conocimiento del cliente, que es el elemento principal que nosotros queremos tener en cuenta, porque no solo son bases de datos, no solo son investigaciones de bienes de carácter positiva, que nos hacen tomar la decisión de llevar a un cobro, sino es el conocimiento que realmente se tiene. Ese equipo interdisciplinario conoce al cliente y se orienta a algo muy importante, que es el dolor del cliente. ¿Cuál es su móvil? ¿Qué lo orienta? Para poder darle una solución de cartera efectiva, si se puede, o también para orientar la cobranza en ese sentido. Ya con esas definiciones, tomando decisiones, pues se entrega ya un equipo jurídico. Pero el equipo jurídico, como lo vemos nosotros, es una palabra que utilizamos mucho en nuestro día a día, no es una etapa. El cobro jurídico para nosotros es una herramienta. ¿Qué significa? El equipo negociador sigue acompañando al cliente, no importa que esté judicializado, no se desprende de su atención para poderlo acompañar. Porque las soluciones pueden seguirse dando a pesar de la judicialización, lo vemos así. La herramienta del cobro jurídico, sí, suena fuerte, pero es un mecanismo de presión, es el ejercicio de un derecho que nosotros tenemos como acreedores, que lo hemos mencionado acá en los diferentes paneles, tenemos unos derechos, tenemos que cuidar el ahorro de nuestros clientes y por eso tenemos que ejecutarlo.
y de esa manera nosotros integramos eso. Y utilizamos ya paralelamente el apoyo de abogados externos especializados, que son los que conocen la práctica jurídica, que ellos son los encargados de llevar el proceso, de frontear todas las vicisitudes del cobro jurídico, y nosotros desde el equipo interno los vamos acompañando. Ese es nuestro modelo de actuación. Las políticas realmente son dinámicas, hay unos estándares para judicializar, pero también tenemos el conocimiento del cliente como primera medida. Ese sería más o menos el modelo que queremos implementar y queremos presentarle a ustedes como una innovación. Nos ha funcionado y nos permite atender de manera integral a los clientes. Muchas gracias, doctor Manuel. Muy interesante, y yo he participado en múltiples y desde hace mucho tiempo en este tipo de reuniones y siempre se dice lo mismo: la integración de la gestión de cobranza comercial, extrajudicial, con la del abogado que está haciendo la labor jurídica. Sí, hay que cumplir unos protocolos, unas formalidades y un procedimiento, para eso está el especializado, que es el abogado. Pero a mí me pasa, yo soy abogado externo de entidades, que los clientes me llaman, me dicen: doctor, quiero arreglar con usted, porque es que el que le llega la notificación con el dato del abogado, le llega el embargo, la información es con uno. Entonces ya se dan cuenta de que efectivamente se volvió algo importante desde el punto de vista de que ya me está afectando directamente mi patrimonio o mi tranquilidad. ¿Y qué problema entonces para llamar al banco X, al Y, al Z, de donde uno? ¿Qué casa de cobranza está manejando este cliente? ¿Este cliente quién lo atiende? Por favor, ahí le mando el dato. Y se pierde. Ahora, con las nuevas tecnologías de la información, qué bueno sería que uno como abogado directamente con el cliente allí de una vez sepa con qué casa de cobranza, cuál es el gestor que está en ese momento atendiéndolo, porque la plata llega y no vuelve. En ese momento hay que atenderlo. Seguimos teniendo esa desconexión en las casas de cobranzas, y es algo que todo el mundo dice que esto es importante, que hay que hacerlo, pero en la práctica no pasa. Muy bien, doctora Claudia. A propósito entonces de lo que acabamos de escuchar del doctor Manuel, ¿qué modalidad de cartera en particular considera usted que está enfrentando en este momento los mayores retos, complejidades, obstáculos para la recuperación por la vía judicial? Específicamente, ¿qué parte del proceso revierte especial complejidad en ese cobro judicial, y de qué manera el banco y el grupo financiero que usted representa están desarrollando estrategias para solventar esos desafíos que implica el nuevo modelo? Listo. Muy buenas tardes, Beatriz. Sabes que estoy supremamente agradecida de la invitación y a estos tres caballeros por estarme acompañando acá. Antes de responderte, te quiero contar, y de pronto ahora más adelante lo podemos conversar, que en Davivienda, en el departamento jurídico, rompimos ese paradigma. Nosotros fuimos totalmente disruptivos en el modelo. Ya se dan cuenta que no soy abogado de la vivienda. Sí, bueno, nosotros tenemos dos carteras, y yo creo que para todos nosotros son las que más nos tienen complicados en este momento, y es la cartera de vehículo y la cartera de consumo. ¿Por qué motivo? La cartera de vehículo, etapa fundamental que debemos surtir por garantías mobiliarias, por prendario, la captura, la aprehensión del vehículo. Entonces, ese es un tema complicado. Nosotros hemos trabajado precisamente en ese modelo disruptivo, el poder aprender el carro mucho más rápido y ya dejarlo en un parqueadero. Yo también creo que muchos de ustedes, nosotros también, hemos sufrido con el tema de los parqueaderos. Entonces ya lo vienen reglamentando, tratarlo de dejar lo menos posible, siempre estar como muy atentos. Y algo importante ahora con garantías mobiliarias es el avalúo, algo que en la norma de garantías mobiliarias se ve tan sencillo, tan rápido, pues resulta que ahora se nos están demorando 6 meses, 8 meses, 1 año poder sacar adelante un avalúo. Eso respecto de la cartera de vehículo. En consumo, también todos sabemos, un proceso jurídico sin medidas cautelares, un jardín sin flores. No vamos a lograr nada. Nosotros en ese modelo disruptivo también entendimos que teníamos que tener procesos eficientes e inteligentes. ¿Qué es esto? Que realmente logremos esa persuasión hacia el cliente para que podamos llegar a un arreglo y no que se nos queden esas sentencias lindas, hermosas para enmarcar y que no logramos recuperar nada. Entonces ese tema de la investigación de bienes es complejo.
a veces no encontramos bienes y esto nos lleva a procesos que van a ser ineficientes. Nosotros, ¿cómo hemos cambiado esas dos carteras para volverlas rentables? Y es un modelo que hemos implementado en mi área que hemos llamado etapa procesal surtida, acción comercial efectiva. Como más adelante lo voy a comentar, nosotros tenemos el jurídico y el comercial bajo la misma cabeza. No tenemos que hacer esa llamada, es la misma persona. De esa manera podemos aprovechar ese momento de verdad. Momento de verdad, ¿cómo? La aprehensión del vehículo. Momento de verdad, la diligencia de secuestro en un inmueble, para poderle llegar al cliente. Esta mañana veíamos algunas cifras de no contacto. El no contacto es inmenso, pero si uno mira el no contacto suelto, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo buscamos? ¿Pero qué pasó? Pero si lo mira unido a la etapa procesal, ahí es donde está el foco. Ya lo notifiqué, ¿cómo lo notifiqué? ¿En qué dirección lo notifiqué? ¿Me recibió el correo? Y ahí es donde hemos roto el paradigma de esas carteras que sé que a todos nos da dolor de cabeza, volverlas rentables y eficientes. Muy bien, doctora. Entonces, es muy importante que se traduzca en la realidad, en sus procesos. Recomendamos, este foro lo recomienda, que existan esos canales reales de comunicación entre el asesor jurídico judicial y el gestor de cartera, el gestor de cobranza. Pues, bien. Entonces, aprovechando y por la misma senda de lo que venimos hablando, el doctor Eduardo Talero de Serlefin, quien representa un colector de activos que está precisamente en el ejercicio del día a día de la recuperación de la obligación, tanto de recibiendo todo lo que aquí dijeron en el transcurso del día, de cómo es la venta de cartera y las maneras como se debe vender, los esquemas, cuáles son las ventajas, y además haciendo el ejercicio de recuperación de esa cartera de difícil cobro. Cuéntenos, doctor Eduardo, de cara al marco normativo que se está aplicando actualmente para la gestión de la cobranza en todas sus etapas, y demora y canales de recuperación, ¿qué normas o procedimientos, interpretaciones o exigencias de la rama judicial y otras instancias de este ecosistema de cobro, ¿ya?, le representan los mayores desafíos a la recuperación de la cartera que ha comprado su entidad? Gracias, doctor Otoniel. Muchas gracias a ustedes, al escenario, por quedarse hasta esta hora para escucharnos y para los eventos que siguen a continuación. Las mesas están muy interesantes. Creo que si se quedaron es porque el tema o les interesa o porque se mueven todos los días en esto y lo que queremos es conversar, cruzar experiencias y saber qué nos inventamos para ese objetivo que tenemos todos, que es el recaudo, ¿no? Creo que es lo que nos mueve a todos acá. Sobre eso nos miden, sobre eso es que estamos buscando todo el tiempo resultados y pues por eso, enfocado en la pregunta concreta, doctor Otoniel, creo que no podría hablar de una sola norma, sino de un conjunto, un sistema de normas que para mí representan el mayor reto que tenemos actualmente y es lo que ustedes han escuchado en todo el día en las diferentes conferencias de una manera muy, digamos que reiterada, repetitiva: virtualidad, tecnologías de la información, inteligencia artificial, todo lo que conocemos en este ecosistema y en nuestra industria. Y enfocado en la actividad del litigio, lo podría ver en el Código General del Proceso, que ya recoge, digamos que un marco interesante en este aspecto, pero como usted lo contaba en el preámbulo, el decreto 806 fue un decreto hito que nos permitió continuar con la actividad del litigio. El mundo se paralizó completamente con la pandemia y no fue la excepción en el litigio. Duramos un poco de semanas en que no sabíamos qué íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer las audiencias, notificaciones, etcétera, etcétera. Y el decreto 806 fue muy importante. Después del decreto 806, la ley 2213, que todos estábamos esperando, recoge casi en su totalidad el decreto 806, y ese para mí representa un reto fundamental en nuestra actividad de litigio.
Dentro de esto quisiera hablar puntualmente de las notificaciones, por ejemplo, para que ustedes tengan ese ejemplo de las notificaciones y lo puedan llevar a todas las demás instancias del proceso, diligencias de secuestro, por ejemplo, medidas cautelares, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con las notificaciones? Por ejemplo, allí nos exigen a nosotros acreditar la evidencia del dato, ¿cierto? Y de dónde obtuvimos ese dato. ¿De dónde lo sacamos? Si fue el formulario de colocación del crédito, si le compramos ese dato a alguna compañía que se dedica a vender estos paquetes de datos, etcétera, etcétera. Y allí se nos presentan muchos inconvenientes en la práctica, porque no podemos gestionar esas notificaciones de una forma aislada ante las normas de protección de datos personales, porque si no nos vamos a ver en un gran inconveniente con cualquiera de las superintendencias, si es financiera, porque son, por ejemplo, entidades financieras, o con la Superintendencia de Industria y Comercio. Y ya sabemos de qué montos y de qué magnitud son las sanciones de la superintendencia. Eso lo hemos vivido todos. Entonces, mi primera recomendación ahí, reto fundamental, Ley 2213, Decreto 806 y todo el marco legal que introduce las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, la virtualidad en la actividad del litigio. Y soluciones prácticas, concretas, integración con estos diferentes sistemas que manejamos en nuestras compañías. Por ejemplo, integrar el sistema de PQRs, en donde hay una gran, digamos que capacidad, una gran cantidad de datos que los mismos usuarios nos presentan en las PQRs, derechos de petición, quejas, solicitudes, etcétera, etcétera, y que a veces están por allá perdidas y nosotros los abogados matándonos para conseguir datos para notificar. Entonces, si desarrollamos los sistemas de gestión que ya conocemos, toda la gran magnitud de inteligencia que tenemos en nuestras compañías, que hay unas inversiones gigantes. Hay más ingenieros en nuestras empresas que abogados, con eso les digo todo, y para mí eso está muy bien. Porque los abogados a veces, con todo el respeto de los colegas, podemos complicar un poquito la gestión. Los otros profesionales, no pueden desaparecer los abogados, por supuesto, pero sí hay que integrarnos porque nos dan una visión diferente. Si integramos esos sistemas, si armonizamos nuestro marco legal con el de protección de datos personales, podemos automatizar diferentes actividades, podemos desarrollar más CRMs con, por ejemplo, envíos masivos de comunicaciones que surtan ese efecto de notificación, etcétera, etcétera. Tanto como la imaginación nos lo permita y, pues eso sí, vivir el día a día con la morosidad, con la lentitud, con la complejidad que hay en el sistema judicial, pero que esperamos que vaya mejorando día a día. Muchas gracias, doctor Eduardo. Precisamente ese tema hoy día de las tecnologías de la información aplicadas al litigio, aplicadas a los procesos judiciales, se está generando o se está aplicando de una manera muy rápida y muchas veces también por la novedad o por querer hacer mejor las cosas. Encontramos temas como, por ejemplo, lo que recientemente escuchamos o vimos algunos de audiencias ya en el metaverso. Entonces ya no hay que tener solamente la tarjeta profesional, sino que hay que escoger también el avatar que vamos a utilizar para que nos identifiquen en el metaverso. ¿Ve? Esas cosas en la rama judicial no estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados al papel, al sello, al documento. Vea, se equivocó en el auto, no es Perico Pataquiva, sino fulanito de los palotes. Sí, doctor, vaya, escríbalo, tráigame el memorial, y entonces en ese arreglo puede perfectamente pasar 2 o 3 meses y el gerente de cobranza llamándolo a uno, doctor, ya embargó, doctor, ¿qué pasó? Ahí le mandamos la investigación y cuando ya vamos a embargar, el señor ya vendió. Entonces, por unas cosas de esas, hoy día no. Hoy usted le dice, señora juez, mire, señor, sí, dígamelo por el WhatsApp y ya ahí se lo corrijo. ¿De cuándo acá, antes del 2020, usted le iba y le decía a un juez, señor juez, corrija la providencia por un WhatsApp? Si usted fuera a decirle eso en esa época, le dirían, este abogado, ¿de dónde viene? ¿O qué se fumó? ¿O dónde aprendió derecho? Pero esas cosas hoy están generando también una informalidad que hay que tener mucho cuidado con el debido proceso y los derechos de defensa que tienen los clientes. Pero lo que acaba de decir el doctor es muy importante, la información. Y sobre todo algo muy importante que de entrada recomendamos que consideren y tengan en cuenta. La norma dice las evidencias, aporte las evidencias.
y una evidencia tiene que ser palpable por los sentidos. Es decir, está en un correo electrónico o está en un documento. Y con mayor razón cobra más importancia ahora lo que yo escuché durante toda la intervención que han hecho en el transcurso de la mañana, y es el conocimiento del cliente. ¿De dónde usted sacó ese correo electrónico? ¿De dónde usted sacó ese teléfono? ¿De dónde usted dice que él trabaja en ese lugar? Entonces hay que aportar dentro de las evidencias, y resulta que ahora pues todo de manera tecnológica es mucho más rápido. Ahora yo en el mismo juzgado, ya no tengo que ir hasta mi oficina a hacer las cosas, sino que una vez hasta en el celular, de una vez le estoy haciendo el memorial y de una vez se lo estoy mandando. Entonces hay que aprovechar esas agilidades que da ahora la aplicación de las tecnologías de la información para que la cobranza realmente se traduzca en una oportuna aplicación de las normas para favorecer la recuperación del activo y productivo. En ese orden de ideas, doctor Eduardo, en su experiencia y en su empresa, ¿qué ha significado o cómo es el procedimiento actual que se está viviendo para la judicialización de la cartera que se compra, que ustedes han adquirido, para efectos de lograr la mayor recuperación posible de esa cartera en estos entornos actualizados? ¿Qué de especial están realizando ustedes en su entidad? Gracias, doctor Otoniel. Me podría quedar todo el día hablando de esa pregunta. Pero bueno, tratando de sintetizar, creo que ustedes ya han dicho algunas cosas importantes y que me permiten hablar a mí de integración. Lo dice el doctor Otoniel, en múltiples foros, eventos, conversatorios, hablamos de integración entre el equipo negociador, gestión comercial, gestión jurídica, y creo que no puede ser de otra manera, ya no hay marcha atrás. El abogado solo no funciona. Me disculpan que sea tan crítico, pues soy abogado, llevo varios años de ejercicio, pero es una realidad, nos hemos quedado cortos y requerimos de otras disciplinas, de otras gestiones, para que esa gestión judicial que ha sido tan paquidérmica y que históricamente ha llevado a que a muchos de nosotros, a muchos de nuestros jefes, de los empresarios, no les guste el cobro jurídico, pues esa es la única forma de cambiarlo, porque aquí estamos buscando resultados. Resultados es que tengamos un negociador al lado que sea profesional, especializado, no abogado, porque pues no se necesita, pero que sí vaya de la mano con el abogado, que es el que se encarga del impulso procesal y que no puede desaparecer, ni siquiera por inteligencia artificial, ni siquiera por bots, por nada, porque el abogado se necesita, pero sí que los dos vayan generando, digamos que esos esfuerzos enfocados al recaudo. El negociador es un facilitador, no lo vean de otra manera, no es el que persigue, no es el que acosa, es el que le facilita la vida al deudor para que se pueda acoger algunas de las políticas que tenemos de normalización, para que aproveche los descuentos, para que aproveche las condonaciones. Todos sabemos que cuando una cartera se va en un paquete de compra, pues tenemos muchas más facilidades de negociación y eso le da un dinamismo a la economía. Entonces, doctor Otto, yo creo que eso es lo que estamos haciendo cada vez, de dinamizar más esa gestión de cobro jurídico para que de verdad nos den la oportunidad de llevarlo a esas instancias judiciales que no les gustan a muchos, ¿no? Hay que ser realistas, que entre más cobro prejurídico se maneje, pues mucho mejor para algunos, pero aquí hay una gran oportunidad que tenemos que explotar con eso, con dinamismo, con eficiencia y con una gestión integrada, negociadores, unos CRM, esos sistemas de información muy robustos que nos permitan generar alertas. Antes un abogado podía llevar 10, 15, 20 procesos solo, ahora podemos hablar de 500, 700, 800, con todas las alertas, con todos los desarrollos que nos permitan dinamizar esa gestión y buscar un buen recaudo y un buen resultado para todos. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo, doctor Otto, y para eso digamos que nos seguimos preparando cada día, ¿no? Perfecto, muy bien. Aquí observamos ofertas comerciales como la de Litigando, que tiene un ofrecimiento interesante para la gestión de cobro, porque ahora el litigio se hace desde las oficinas y por internet. Ya no vamos a los juzgados, rara vez vamos a los juzgados. Ya podemos litigar. Antes un abogado decía, no, yo solo litigo aquí. Es más, algunos no iban ni a Soacha ni a Bosa porque eso ya era un problema. Pero ahora con las tecnologías de la información podemos litigar en cualquier parte del país, porque todo se hace por internet. Bueno, dos últimas preguntas. Doctor Manuel,
aprovechando precisamente estos cambios tecnológicos en donde ya no vamos a los juzgados, ya no radicamos demandas allá, ya no tiene que un abogado esperarse todo un día allá para radicar una demanda ejecutiva, sino que se hace por las vías electrónicas, pues hay un nuevo modelo de gestionar y es los títulos ejecutivos electrónicos, desmaterializados. Eso antes para nosotros, los abogados, era un tema por ahí comercial, que en la de Cebali, que hablaban por allá, y los títulos ejecutivos, las transferencias para efectos de las compras y ventas de cartera. Hoy no. Hoy presentamos las demandas a través por medio electrónico. ¿Cuál ha sido la experiencia y cómo empieza a modelar ello nuevas formas de utilización de los instrumentos de crédito como nuevos títulos ejecutivos desmaterializados o electrónicos de cara a la facilidad de su ejecución y exhibición cuando así sea requerido por el juez judicial? Tenemos pagarés electrónicos hoy día, tenemos pagarés. Una cosa es un pagaré electrónico y otra cosa es un pagaré en PDF subido en un repositorio electrónico. O facturas electrónicas, ahora que acabamos con el tema de la facturación electrónica. Todo eso va a llegar probablemente a los juzgados. ¿Ya? Probablemente no, necesariamente va a llegar a los juzgados cuando tengamos una etapa de mora avanzada. ¿Cómo están asumiendo ese reto ahora el banco? Pues, doctor Otoniel, digamos que previo a la pandemia nosotros ya veríamos venir esta necesidad de empezar a utilizar pagarés electrónicos. Hicimos modelos, pilotos, y la verdad, la experiencia fue satisfactoria frente a los juzgados de la ciudad de Bogotá, debido a que los pudimos presentar, los pudimos ejecutar, con previas explicaciones y con apoyo en algunos documentos que nos entregaban los certificadores de información, pero sí fue bien recibida. Es un trabajo dinámico que se le exige al abogado de poder presentar los escritos, de poder soportar sus demandas con suficiente actualización para que los jueces lo puedan entender. La tecnología pues está presente en todo momento, se celebra que nuestro ordenamiento jurídico haya puesto a disposición de nosotros esas herramientas y la hemos utilizado. Sin embargo, pues el masivo realmente, como usted lo decía, la diferenciación todavía está en el pagaré escaneado, que es la mayor experiencia que tenemos ahorita. Con el cambio de normativa que vivimos en pandemia, también tengo que decir que nos ha ido bien, nos ha facilitado y nos ha hecho más ágil el cobro, porque llegamos ya de pronto en la instrumentación, la entrega de documentos, los tiempos que nos gastábamos en correspondencia, ahora los estamos ahorrando y eso se ha traducido en una efectividad en la presentación de los documentos. Acompañados de los dos elementos, pues tenemos herramientas para que la rama judicial comience a actuar y creo que desde la perspectiva de nosotros ha sido satisfactorio en esa etapa. Ahora, introduciendo el tema, usted nos dice las tecnologías, claro, nosotros como gestores de cobranza, pues tenemos que utilizar las tecnologías en el día a día, nosotros tenemos que aplicar en nuestras negociaciones la analítica y estamos trabajando muy duro en ello, pero el reto que tenemos ahora, como lo decía Eduardo hace un momento, es que la rama judicial comience a implementar y a desarrollar esas tecnologías en otras etapas del proceso que extrañamos con agilidad. Porque llegamos a una sentencia, digamos la fase escritural de un proceso, es un proceso verbal, sí, pero tenemos una fase escritural en la cual llegamos a una sentencia y cada día es más difícil ejecutarla, cada día es más difícil que se realice la justicia, que se pueda materializar en dinero. Entonces también estamos extrañando eso. Ya tenemos la herramienta de los pagarés de las dos maneras. Ahora el llamado a atención es, bueno, necesitamos un desarrollo adicional y creo que todos lo estamos extrañando y estamos esperando esa siguiente fase. Muy bien. Muchas gracias. Doctora Claudia, entonces, ¿cuáles recomendaciones podría usted hacernos para que la gestión de cobranza prejurídica, la negociación y la conciliación no generen dificultades en la presentación de las demandas ejecutivas o eviten el trámite del proceso judicial? Bueno, pues esa pregunta está adecuada para contarles lo que nosotros hicimos. Nosotros lo primero que hicimos en el Banco de Vivienda fue separar la cartera comercial de la judicializada. ¿Por qué? No es un secreto para nadie, seguramente que aquí hay varios abogados que trabajan en departamentos jurídicos, líderes de departamentos jurídicos, donde al departamento jurídico siempre se le veía como
La Cenicienta, decía el doctor Otto, el Patito Feo, o los que generábamos solo pérdida. ¿Por qué? Porque veían el fallo en contra, la sentencia en contra, la condena en costas, era lo único que se veía. En el momento en que separamos las carteras y nosotros nos encargamos no de cobrar, sino de asesorar y utilizando las herramientas digitales. No es un secreto tampoco para ninguno de nosotros que los abogados fuimos casi que la última profesión, me atrevo a decir, en digitalizarnos y un poquito. ¿Y por qué llegó el 2020? Porque de lo contrario seguiríamos exactamente igual. Entonces, nosotros afortunadamente desde el año 2019 empezamos a dar unos pasos. No me lo van a creer, para el 20 ya teníamos algunas cosas digitales. Sabemos cómo son las oficinas de algunos de nuestros colegas, no de ninguno de ustedes. Así, todo lleno de papeles, acetas, carpetas, todo, 30 impresoras porque es que necesito imprimir para poder leer y para poder entender. No, nosotros nos transformamos. Como decía nuestro tema, nos reinventamos, buscamos eficiencia. Y lo tuvimos que hacer, y ahí, como decía Andrés, nuestro anterior conferencista, fue empatía con nosotros mismos, con nuestro departamento, vernos como un departamento eficiente. Y cambiamos, empezamos a cobrar la cartera, no tener que necesitar de otra área para que nos apoyara en la parte comercial, nosotros podíamos. Y ahí estaba lo interesante del perfil de nuestros abogados. Nosotros en este momento a nivel nacional todo lo controlamos centralizado con indicadores jurídicos, indicadores comerciales. Reto a pasar la parte jurídica a números total, pero lo logramos. Y en este momento tenemos solo 3 aliados que nos manejan la cartera a nivel nacional. Eso es un manejo eficiente. Iniciamos procesos inteligentes que vamos a lograr tener esa rentabilidad que el banco nos está pidiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser eficientes, ser proactivos, cobrar, diagnosticar. Hemos oído también todo el tiempo de conocer al deudor, de contactarlo, importantísimo, de todas las cosas que nos dicen los clientes. A todos nos lo dicen. No, tengo la enfermedad, no, me pasó esto, por Dios, y después del 2020, razones hay un montón para que no nos puedan pagar. Pero ahí venimos nosotros. Queremos asesorarlo, queremos ayudarlo, queremos hacer país y queremos que salve su patrimonio. Y ahí es donde estamos rompiendo, en poder recuperar, incrementando el recaudo, disminuyendo los remates y siempre contribuyendo a la efectividad del banco y no que sigamos siendo esa área que siempre éramos la de atrás, la que generaba pérdidas y la que la verdad solo nos veían cuando salían los fallos en contra. Muy bien. Bueno, hasta aquí nuestra intervención. Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. Primero la dama. Buenas noches. Yo también soy abogada y lo que me ha llamado la atención es el equipo interdisciplinario de Bancolombia, porque en los modelos que nosotros hemos visto nunca he escuchado a ningún abogado que diga que quiere trabajar con un psicólogo, con un médico o con un asistente social para tratar a un deudor. Entonces, sí me parece válida la posición de Bancolombia en el sentido de que la reducción de procesos judiciales somos abogados, nos gustan los procesos judiciales, la realidad es que cuanto menos procesos judiciales, quiere decir que el crédito está bien colocado y es sano, y estamos entendiendo al deudor. Entonces, sí me gustaría que ampliaras un poquito y qué indicadores tienes, te agradecería mucho. Gracias por la pregunta. Sí, digamos que esto ha sido un modelo que hemos venido construyendo a partir de la experiencia. En algún momento nosotros teníamos, el abogado se encarga de lo que es el abogado, el negociador se encarga de lo que es el negociador. Decidimos unirlos para dar soluciones integrales a los clientes. Entonces, cuando llega un cliente, nosotros en nuestro modelo lo asignamos a un equipo especializado, ya sea pyme, empresas, personas. Personas es un segmento bien sensible, entonces tenemos que tener preparado muy bien a las personas. Hacemos un trabajo de capacitación fuerte, entender al cliente, el lenguaje, la comprensión, ¿sí? Y luego los ponemos en equipo a crear soluciones.
Cuando el cliente se acerca con un problema. Hay un negociador de frente, pero si el cliente menciona un tema jurídico, inclusive menciona que se va a ir a insolvencia o reorganización según corresponda, llamamos al asesor y le dice, venga, nosotros no somos sus asesores directos, pero le podemos poner el escenario y tomar decisiones oportunas con usted. Lo que decían hace un momento, que usted no necesita un reperfilamiento, sino una modificación, eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Y todos con su conocimiento lo van construyendo. Por eso nosotros lo tenemos muy centralizado. En el equipo interno del banco también tenemos aliados de cobranza, de nuestros patrocinadores están por acá. Y pues ellos también tienen ese mensaje, atiéndalo de manera integral, ponga mucha gente a que le den soluciones, ¿sí? Y capacite a la gente en diferentes aspectos, como tú lo mencionas. Muy bien. Gracias. Mi pregunta para todos o cualquiera que me la pueda responder. Es muy importante todo lo que hemos hablado todo el día, segmentación, conocimiento de cliente, gestión integral, acuerdos extraprocesales. Pero, ¿cuáles son las estrategias puntuales que cada uno desde la práctica judicial en los departamentos que tienen a su cargo han adelantado? Porque es que memoriales de impulso, no sé, vigilancias, a veces se hacen insuficientes. Entonces, al final, y lo decía la persona de Bancolombia, qué pena, no me acuerdo tu nombre. Manuel. Sí, tenemos una deficiencia importante en conseguir la efectividad de esas medidas cautelares. O sea, necesitamos que el embargo, el secuestro sea efectivo, que pasemos al remate y que sea el deudor, mediante todo el conocimiento que tuvimos, mediante todas las posibilidades que le dimos, mediante todos los acuerdos y condonaciones que las personas comerciales pudieron llegar y hacerle a ese deudor. Definitivamente esa persona no quiso pagar, no quiso reintegrarse, y tengo judicialmente esa medida. ¿Cómo hacer para que no se me dilate ese proceso 3, 4, 5 años, como hoy, por más virtualidad que exista? Porque es que sí, usted, un juzgado, alguno, no todos, porque es que hay juzgados que hoy lo hacen ir a usted todavía a radicar un memorial. Hay juzgados hoy en Bogotá de descongestión que para cualquier cosa lo hacen ir todavía. Yo lo vivo desde mi práctica, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas estrategias para que esas medidas cautelares en esos clientes que ya identificamos que pueden recuperarse vía judicial y que no se pudo hacer la recuperación extrajudicial, han implementado para que sea más célere el proceso? Doctor. Bueno, yo ya le he dado un adelanto de eso en mis respuestas anteriores y lo quiero complementar, porque la mayor estrategia que hemos implementado nosotros es la integración del equipo negociador con el equipo jurídico. Y esa es una cosa supremamente amplia, pero le puedo dar algunos ejemplos concretos. Integraciones, por ejemplo, profesionalización del negociador, no para que sea abogado, pero sí para que conozca las etapas del proceso y las sepa manejar, como un insumo para la recuperación de la cartera. El proceso es eso, el proceso es un insumo, no es un fin. Claudia lo decía muy bien, si yo me espero hasta que me salga un remate, pues sabemos lo que pasa en nuestro ordenamiento jurídico y tenemos muy buenos abogados y conocemos el marco legal y tenemos identificados los juzgados, en qué sentido falla el juez, por qué línea se mueve, pero hay 10.000 variables que no podemos controlar en la actividad judicial. Entonces, ese negociador pegado al abogado, de tal forma que pueda, ante un contacto de un cliente, de inmediato coger y decirle al deudor, lo voy a poner en contacto con el abogado a ver qué podemos hacer. Y que usted lo enlace en una llamada y que hagan una conferencia y empiecen a hablar con el deudor, que le faciliten alguno de los mecanismos de gestión de cobranza. Eso es lo que nos ha dado a nosotros mayor resultado. La profesionalización de ese negociador y, por el otro lado, la sensibilización del abogado para que se ponga más también en el lado del deudor y que le facilite esos mecanismos para el recaudo. De ahí en adelante, hablar de estrategias procesales, pues sí, las tenemos todas. Cada vez nos toca cerrarle la brecha más a un juzgado para que no tenga aspectos para inadmitirnos una demanda, que eso nos pasaba a todos. Que le haga presentación personal en una época, que aporte
la notificación de tal cosa, todo. Entonces, con base en la experiencia y en lo masivo de nuestro litigio, hemos cerrado esa brecha, pero se agota la actividad procesal. Por eso es importante, reitero, esa integración entre el negociador, unos CRMs o sistemas de gestión supremamente robustos que le faciliten la vida al negociador, al abogado, para que entre los dos vayan tras ese fin que tenemos, que es el recaudo, el verdadero fin, porque el proceso se agota, de verdad. Quisiéramos que no fuera así, pero es muy complicado depender de un proceso y de las 10.000 variables que hay en nuestro sistema jurídico. No sé si alguien quiere complementar. Sí, yo quería, además, pienso y la experiencia nos ha enseñado que en la medida en que al abogado externo le quitemos o lo apoyemos más bien en los esquemas administrativos que implica el cobro judicial. El cobro judicial no es solamente presentar una demanda, llevarlo al juzgado, los memoriales, esperar el auto, corregir el auto, seguir el auto, sino que usted recibe el documento para judicializar. Pues que ese procedimiento de judicializar, le dicen a usted no se debe demorar más de 5 días para presentar la demanda, pero ¿qué insumo te dan para presentar la demanda? El estado de la cartera, los datos, la información que usted tiene de entrada. Y resulta que de entrada usted solamente le dieron un pagaré y si en voto le entregan el histórico, la información, el formulario, pero no te entregan toda esa información que está en el repositorio. ¿Dónde trabajaba? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde devenga? ¿En dónde lo encuentro? ¿Cuál es el correo electrónico? Para que toda esa información vaya de una vez con la demanda, para que cuando el juez se pronuncie, sobre todo en el tema de medidas cautelares, de una vez salga la decisión. No luego, lo llama uno el gestor de cobranza y le dice, vea, es que no sabemos que el señor está trabajando en X parte, eso lo sabíamos antes de la presentación de la demanda. Entonces toca hacer el memorial, ya más rápido, pero tiene que entrar al proceso y de aquí que lo decida el juez y le igual salga, perdemos tiempo. La otra cosa es entonces tener herramientas de notificación. Si yo mando a notificar un cliente, automáticamente me llega una respuesta, no solamente para aportarle al juzgado, al gestor de cobranza ya debe saber que en ese correo electrónico la notificación fue efectiva. Empiécelo a invitar a ese correo electrónico mañana mismo. Un bot de inteligencia artificial, no sé, o sea, utilizar esas herramientas. No esperar a que por un lado nosotros estamos llevando la notificación del cliente efectiva y el gestor de cobranza tratándolo de localizar. Yo hago reuniones con los gestores de cobranza de las entidades que contratamos y me llama la atención que yo sí tengo contactado al cliente y ellos no lo tienen contactado. Entonces, el trámite de notificación judicial con herramientas administrativas, no que el abogado, dentro de sus capacidades, en sus circunstancias, contrate a X o Y entidades para hacer la notificación. La administración, tenemos procesos donde se decretó la aprehensión del vehículo y el juez me está diciendo, ¿a dónde quiere usted llevar su carro? Antes no, antes era diferente, ahora no. Ahora usted puede tener un parqueadero, paga la póliza, se hacen convenios interempresas para conseguir y de una vez solicitar la aprehensión del vehículo. Las notificaciones, las diligencias de remate, hacerlas a través de los martillos, a través de los mecanismos especializados. Entonces, crear detrás de un acompañamiento administrativo unificado de todo ese tipo de necesidades administrativas que tiene, digamos, el proceso, que ahí es donde se dilatan los procesos. Muy bien. No quería irme sin dejar de contestar la pregunta que nos hizo, porque su pregunta refleja que usted ha vivido eso, y es que uno llega a una etapa del proceso y dice, no sé qué más hacer. Presento una tutela, es un mecanismo agresivo, pues realmente uno lo duda mucho, pero a veces lo hemos tenido que utilizar para que el proceso continúe, para que el proceso sea una realidad. Sin embargo, no es el mecanismo. Conectando lo que hemos venido diciendo y de pronto a manera de conclusión, la realidad es que la solución está fuera del proceso. Nosotros como gestores de cobranza no somos una segunda mesa de colocación donde tratamos de recuperar a los clientes, donde tratamos de darles nuevas alternativas. Y en una situación de crisis donde no he podido adelantar un proceso, mi herramienta real es flexibilizar mis políticas, dar mayores descuentos, permitir normalizaciones en etapas donde normalmente no se permiten normalizaciones para poder volver a hacer nacer el crédito, volver a dar una solución
porque a mí realmente muchas veces no me sirve la ejecución de bienes o quedarme con activos. Yo necesito tener otra vez el flujo de dinero, recuperar al cliente, entonces es por eso. Quisiera tener una respuesta más práctica como, no, me inventé esto, pero no la hay, o por lo menos por mi lado no la hay. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a nuestros panelistas por su intervención.